Bueno, Buenos días. buen día, Rafael. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? ¿Quién entró? Diana. No, nadie. Voy a esperar un par de minutos para empezar, para que se reúnan los que faltan, por favor. Bueno, vamos a empezar. El tema que vamos a empezar hoy, y espero terminarlo, se llama lenguaje algebraico. Es importantísimo porque así voy a poder seguir instrucciones y poder resolver problemas. Eh, con eso estoy ganándole a la materia de física, porque también física tiene una redacción de sus problemas. Y esos problemas de física, pues desde mi punto de vista, en la redacción está como un 60% de la solución. Entonces, sí es importante que entendamos qué es lo que estamos leyendo y plasmarlo en el papel, ¿sí? Por ejemplo, vamos a empezar. Si me dicen, escribe un número y un número que les parezca bien a todos,
Alguien me puede decir 4, 3, 8, 20, 50, 500, pero yo tengo que cumplir, que darles gusto a todos. Entonces, si tengo que escribir un número, dice, escribe un número. Escribe un número. La respuesta sería, por ejemplo, A. A es un número. ¿Cuál? Todos. Uno solo, pero puede ser cualquiera. Entonces, esa es la forma de que en álgebra se escribe. Puede ser A, puede ser B, puede ser C, puede ser D, puede ser X, puede ser Y, puede ser Z o algún otro. Con esto estoy dando respuesta a la orden. Escribe un número. ¿Sí? Muy bien. Aquí yo tengo una serie me di la tarea de buscarlos. Dice la suma de dos números. Este sería el primero. Entonces, el segundo sería la suma de dos números. Dos números. Si así se escribe un número, pues la suma de dos números es involucrada a dos de estos cualquiera. Por ejemplo, puede ser la respuesta sería A más B, por ejemplo. O podría ser A más X. Son dos números. ¿Sí? Y con eso estoy cumpliendo con lo que me piden, la suma de dos números. ¿Alguna pregunta? No. No, ninguna. Perfecto, entonces vamos a ver. Dice, la diferencia de dos números. La diferencia de dos números. ¿Quién me dice cómo lo escribo? Anímense, estamos para aprender. Si metemos la pata, ¿qué tiene? A menos B. Exacto. Por ejemplo, A menos D. El signo menos en matemáticas es la diferencia. ¿Ok? Y dos números, pues aquí vimos cómo escribir un número, pues dos números son cualquiera de esos. Lo único es que sería con el signo menos. ¿Ok? Correcta la respuesta. A menos D. O podría ser otro, podría ser X menos Y, o podría ser Z menos, no la apunté, pero también menos K, también. ¿Sí? Entonces todos esos números, todas esas expresiones algebraicas corresponden a la diferencia de dos números. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer otra. El producto de dos números. El producto de dos números. Dos números, cualquiera de esos. Y producto, pues una multiplicación. Pero, por ejemplo, yo
yo puedo escribir A punto B. A por B. O puedo escribir A paréntesis, B paréntesis. Ahí me dice A por B. O puedo escribir A, B. Simplemente con esto, cuando dos literales están juntas, hay una multiplicación. ¿Qué no debo escribir? No. Porque estoy involucrando a otro número. ¿Sí? Aquí esto lo debemos evitar. Por ningún motivo puedo escribir A, X, B. Porque entonces estaría yo multiplicando tres variables, tres números. ¿Ok? Sí es muy importante que tomen en cuenta esto, que en una multiplicación algebraica no debo involucrar al por utilizando, por ejemplo, es válido cuando multiplico 4 por 5. Eso es válido. Esto sí es válido. Pero cuando utilizo álgebra, eso es aritmética. Esto es álgebra. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿Entendido a todos? Entendido. Perfecto. Ok. Bueno, entonces dice, la siguiente dice, el cociente de dos números. Hilda, ¿me puede decir cómo escribo? El cociente de dos números. Hilda, guten Morgen. Buenos días, profe. Buen día. ¿Cómo es esto? El cociente de dos números. Carlos, el cociente de dos números, por favor. A por B. Otra vez, por favor. A por B. Mire, dice el producto de dos números es A por B, pero el cociente de dos números implica la división. Sería A sobre B. Ese es el cociente. En álgebra, A entre B no se recomienda. Así tiene que expresar un cociente, una división, en donde arriba es el numerador y abajo es el numerador y abajo es el denominador. ¿Sí? Así tendría que expresar el cociente de dos números. O simplemente A entre B. ¿Sí? Voy a borrar arriba para continuar.
El doble de un número. Karen, ¿cómo escribo el doble de un número? Karen, Mande. el doble de un número. Sería X y arriba 2. X y arriba 2. Sí. X y arriba 2. ¿Cuánto es el doble de 4? ¿Cuánto es el doble de 4? 8. 8. Y si yo escribo 4 así, eso me indica que tengo que hacer multiplicar 2 veces el 4 por sí mismo. Y no me da 8, me da 16. Entonces no puedo escribir así. A por 2. A por 2. O se acostumbra a poner primero el número y luego la letra que puede cambiar. Entonces sería 2A. ¿Sí? O 2X o 2Z. Ese es el doble de un número. 2, es muy fácil asociarlo. 2, doble de un número, doble de un número, doble de un número. Ok. No sé si hay alguna duda en este sentido de lo que acabamos de escribir. Una facilita. El triple de un número. ¿Quién me dice cómo escribo el triple de un número? Trefa. 3A, como dijo su compañero, o 3B, o 3C, o 3X. Así se llama. 3X. ¿Perdón? 3X. 3X está bien. 3 veces
un número, triple de un número, triple de un número. Quedamos que un número era A, B, C, ¿verdad? Ok, vamos a ver el siguiente. La mitad de un número. Muy bien. ¿Cómo lo escribo? Traten de participar todos. Es importante. Entre dos. Entre dos, exacto. Entre dos, la mitad de un número. Entre dos. O B entre dos. O X entre dos. Todas esas expresiones son la mitad de un número. A ver, un chistorete. Listos. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? Es Dos. 3. Tres. 3, ok. Francisco, 3. Francisco Valerio, ¿cuánto? 2. 2. ¿Es dos, profe? 2, vamos a ver. Diana, Dos. 2. Karen, Tres. ¿quién dijo 3? Porque no vi. Diana, Yo. salud. Gerardo, ¿cuánto? Tres. 3. Hilda, 3. 3. Perla, 3. Karen. Dos. Bueno, vamos a ver. Dice, la mitad de 2 más 2. La mitad de 2 más... Profe, 1. ¿Perdón? Es 1. ¿Es 1? Híjole. No. Así debemos que dice, mire, la mitad de 2 más 2 es lo que me están diciendo. Y esto sería 3. Otra forma podría ser la mitad de la suma de 2 más 2. Y ahora aquí dice la mitad. Bueno, pienso en una línea y un 2 aquí abajo. Pero dice la suma de 2 más 2. 2 más 2. Y entonces eso me quedaría 2 más 2 me queda 4 entre 2. Y 4 entre 2 me da 2. Pero la redacción es diferente de esa. Aquí me dice la mitad de 2 más 2. Y aquí me dice la mitad de la suma de 2 más 2. La mitad de la suma de 2 más 2.
Y eso me da 4, y 4 entre 2 me da 2. ¿Alguna duda? De mi parte, ¿Perdón? no. De su parte no. ¿Quedó claro? Por eso es muy importante entender el lenguaje algebraico. Ok, vamos a seguirle. Ok. Entonces vamos a ver. La tercera parte de un número. La tercera parte de un número. ¿Quién me dice cómo se escribe la tercera parte de un número? A3. A3 entre, A ver, 3. entre 3. A entre 3. A sería A entre 3. Esa es la tercera parte de un número. A puede ser X, Y, Z, cualquiera. ¿Sí? Esa sí se expresaría yo la tercera parte de un número. El cuadrado de un número. A al cuadrado. A elevado al cuadrado. Perfecto. A elevado al cuadrado. ¿Sí? Y si tiene, por ejemplo, 8 elevado al cuadrado. Luego, ¿cuánto es 8 al cuadrado? 16. Brujo. Dígame cómo le hace. Es que 8 más. Pero no es más, ¿verdad? Es por. Entonces, esto no es cierto. ¿Cuánto me da 8? Pues este es 8 por 8. Elevar un número a una potencia significa multiplicarlo por sí mismo tantas veces como me lo indique el exponente. En este caso tengo que multiplicar 2 veces 8 por 8. Y esto me daría 64. Este error es muy frecuente, ¿eh? Este error es muy frecuente que me digan que es 16. O 4 al cuadrado me dicen que es 8. Multiplican el 2 por 8. Y esto me daría el 16, pero no es la respuesta correcta. Profesor, tengo una duda ahí. Entonces, ¿siempre es multiplicado por el mismo número? Sí. Por ejemplo, si tengo 4 al cubo, me dice que debo multiplicar la base, que es el 4, por sí mismo tantas veces como me lo diga el exponente. Entonces tendría que escribir 4 por 4 por 4. ¿Cuánto da el resultado? Así en la cabeza. 4 por 4, 16. Hay que buscar formas de que se facilite. Yo multiplico 16 por 2, sería 32. Y el doble, 64. Entonces, 64. Para hacer más rápido la multiplicación y más fácil. Hacerla mentalmente. ¿Ok? O, por ejemplo, el 2 a la 8. 2 a la 8. Esto, en algunos casos,
se utiliza muchísimo. Por ejemplo, adentro de las computadoras, lo que se maneja es el lenguaje binario. El lenguaje binario, bi significa 2. Entonces, únicamente existe el 0 y el 1. ¿Sí? Con esta combinación, yo puedo construir cualquier palabra. Por ejemplo, puedo escribir 1, 0, 1, 0. Esto ya es una letra. Habría que irse al lenguaje binario para ver qué significa. Ya más adelante ya lo aprenderán, no se apuren. Ahorita no es nuestro tema. Entonces, 2 a la 8 sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿cuánto llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 2 y por 2. Sería 256. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 62 por 2, 64 por 2, 128 por 2, 256. ¿Sí es? Pero lo más importante ahorita no es el resultado, es cómo que tenemos que entender lo que me están diciendo. Un número elevado a la octava. Por ejemplo, aquí dice el cuadrado de un número. El número cualquiera es A. Al cuadrado es el 2. A elevado a la 2. Y de ahí salió que A elevado al cubo es 4 por 4 por 4. O 2 elevado a la 8 es todos esos 12 multiplicados entre sí. ¿Ok? Ok, profesor, gracias. Muy bien. Van bien, pero no están entregando tareas, muchachos. Los lapsos son criminales. Aquí en clase me doy cuenta, puedo evaluar que entienden, pero no reflejan ese aprendizaje en las tareas. Tienen que hacer una disciplina para dedicarle un tiempo a hacer las tareas. Porque en la modalidad que están ustedes, en la forma virtual, su calificación, más que nada, es tareas y examen. Con la asistencia sí les cuento un poquito, pero es poco, casi por redondear décimas. Entonces yo sí les pido que entreguen tareas, todos hagan. Por ejemplo, ahorita son 9, son 11 participantes. Y de esas 11 tareas, me van a llegar 2 o 3. ¿Sí? Y pues no está bien. Porque así yo puedo evaluar si el tema se comprendió o no se comprendió. ¿Ok? Si no se comprendió, pues entonces tengo que reforzarlo. Para mí no es pérdida de tiempo tener que repetir un tema. Simplemente, pues le estamos ganando porque están aprendiendo. Si tengo que repetir una clase, no importa. No importa. Ya les dije, si no termino el programa, tampoco importa. Pero importa que aprendan. Lo poco o mucho que veamos, que sea un aprendizaje significativo. Eso sí, eso para mí es que el aprendizaje se quede muy adentro en sus cabezas. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguirle. Dice, el cubo de un número. El cubo de un número. A ver, alguien me dice. La tercera. A a la tercera. A elevado al cubo. Hay que aprender a leer correctamente. O algunos dicen A a la 3,
pero correctamente es a al cubo, a al cuadrado, a al cubo, a la cuarta, a la quinta, y así sucesivamente. Los únicos que son un poquito diferentes del número es el cuadrado y el cubo. Pero eso ya es a la cuarta, a la quinta, a la sexta, etcétera, etcétera. Ok, aquí dice el doble de la suma de dos números. Cuando leo el doble, inmediatamente en la cabeza se me viene un 2. Entonces tendría que escribir un 2, el doble, ahí está. De la suma de dos números. Aquí es cuando tengo que empezar a usar los paréntesis. Y eso expreso la suma, como A, por ejemplo, A más B. Aquí diría el doble de la suma de dos números. ¿Sí? Y esto, hay una propiedad de la multiplicación. Aquí me dice que el 2 lo estoy multiplicando por A y lo estoy multiplicando por B. Entonces, hay una propiedad que se llama propiedad distributiva, que tengo que multiplicar este por este y este por este. Y sería igual, si lo quiero desglosar. Con esto respondo a lo que me están preguntando. El doble de la suma de dos números. Pero ya si lo quiero desarrollar, sería 2 por A, sería 2A, luego más por más. Recuerden que aquí tengo un signo más que no se escribe por ser el inicio de la ecuación. Y sería más por más, 2 por B, 2B. Así quedaría ya desarrollado. Pero la pregunta la contesto con esto. ¿Sí? ¿Alguna duda? Maestro, ¿podría repetir de nuevo esa parte que dijo, por favor? ¿Cómo no? Primero dice, el doble de la suma de dos números sería 2. El 2 me indica que es el doble de lo que siga. Por ejemplo, el doble de C, el doble de un número, eso ya lo habíamos hecho. Y si uso un paréntesis es porque viene una suma o una diferencia. Entonces, por ejemplo, aquí sería el doble de la diferencia de dos números. El doble de la diferencia de dos números. ¿Sí? Y para desarrollar, o sea, para eliminar el paréntesis, tengo que multiplicar el 2 por los dos términos que tengo dentro del paréntesis. Sería más por más, que la C tiene un signo más que no se escribe, y también el 2 tiene un signo más que no se escribe, sería 2 más por más, me da más, que tampoco escribimos. Y 2 por C son 2C. Y luego más por menos, me queda menos. 2 por D, 2D. Y así es como se desarrolla. Pero en este caso, dice el doble de la suma. El doble de la suma. Aquí está la suma. Con eso contestamos. No era necesario hacer eso. ¿Alguna duda? No, maestro, gracias. Profe, ¿y si de casualidad no llegaran a tener paréntesis?
No, porque entonces tendríamos... Aquí diría la suma del doble de un número más otro número, pero no es el doble del doble del otro número, si no tiene paréntesis. Por eso con el paréntesis ya veremos jerarquía de operaciones y lo primero que se hace es lo que está dentro de los paréntesis. Si ya sé cuánto vale A, cuánto vale B, entonces lo primero que tengo que hacer es sumar los números. Por ejemplo, vamos a pensar tengo 2, 3 más 5. Eso sería igual a, tengo que observar el 2 y realizar lo que está dentro del paréntesis, que sería 5 más 3 me da 8. Y 2 por 8 me da 16. Si yo no le pusiera paréntesis, me daría 2 por 3 más 5. Igual a 2 por 3, 6, más 5, 11, que es muy diferente del resultado. Gracias. También en la calculadora es importantísimo a partir del segundo cuatrimestre, el uso de la calculadora es obligado. Ahorita no es recomendable usar la calculadora para tratar de forzar el cerebro a pensar y realizar operaciones en el cerebro. Entonces, pero ya en segunda, y también hay que usar paréntesis cuando sea indispensable. Dice, ok, pues la siguiente dice, el triple de la diferencia de dos números. Triple. ¿Qué significa triple? 3. 3. Triple de la diferencia de dos números. Entonces, paréntesis, A menos B. Diferencia. ¿Alguna pregunta? No. Muy bien. Y si me dejan irles preguntando, pongo un problema y en forma individual que me lo vayan contestando. ¿Les parece bien? Si no podemos, pues no podemos, ¿ya? No hay bronca. Pero que no esté difícil. Ok, entonces vamos a empezar. Voy a borrar. A ver, empezamos por la de hasta abajo, Karen. Karen, por favor. La suma de tres números.
Karen, estamos esperando su respuesta. A más B más C, maestro. Correcto. A más B más C. La suma de 3 números. Palomita. Gracias. Un número aumentado en 3. A ver, José Roberto. Dígame. Un número aumentado en 3. Ahora sí que A al cubo. No, porque diría un número al cubo. A más 3. A más 3, correcto. A más 3. Un número A aumentado en 3, o sea, le sumas 3. ¿Cómo diría? Un número disminuido en 5, por ejemplo. Un número disminuido en 5. ¿Cómo lo escribiríamos? X menos 5. X menos 5. El número fue X. Perfecto. A ver, el doble del producto de 2 números. ¿Cómo escribimos eso? A ver, Diana, por favor. A por B, maestro. Fíjense lo que dice. El doble del producto de 2 números. ¿Qué significa para usted el doble? La 2. No, eso se leería como el cuadrado de un número o un número elevado al cuadrado. A ver, piénsenle. 2A. Si nada más sería el doble de un número. Pero fíjense lo que dice. El doble del producto de 2 números. 2A más B. ¿Ok? Dice 2A
por B. Porque dice el doble. Aquí está el doble. ¿El doble de qué? El doble del producto de dos números. A por B es el producto de dos números. Así lo expresaríamos. No sé si hay alguna duda. El doble. Cuando me dicen el doble, el triple, el cuádruple, es 2, 3, 4. ¿Sí? Y luego la instrucción dice del producto, la multiplicación de dos números. Entonces, aquí, recuerden que dos literales, cuando no existe ningún signo entre ellas, es porque se están multiplicando. A y B se están multiplicando. Entonces, es el producto. A y el 2 me dice el doble del producto de dos números. ¿Sí? Diana, ¿correcto o no correcto? Entendido, profe, que A y B sería el producto, ¿no? Ajá. Ok. Ahí dice el producto. Y el 2 es el doble. 2, triple o... Ujú. Ok, ya la noté. Bueno, otra dice, el triple del cociente de dos números. Triple. ¿Qué significa triple? ¿Cuánto? 3. 3, triple. Entonces, triple del cociente. Una raíz de quebrado. A sobre B. Exacto, A sobre B. Ahí dice el triple y así. Lo escribo así junto. 3, triple de cociente de A sobre B. De dos números. O también lo puedo escribir como 3 paréntesis A sobre B. También se puede escribir así. Y la lectura sería exactamente la misma. ¿Sí? O también podemos escribir con un puntito. 3.A sobre B. Todas esas formas podemos contestar a ese problema. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? No, maestro, ninguna. ¿Todo bien? Muy bien. Dice el cuadrado de la suma de dos números. A más B al cuadrado. Ok, no, es que correctamente sería paréntesis, A más B, cierro paréntesis, al cuadrado. La suma, dice el cuadrado, aquí es el cuadrado, pero primero recuerden que se hace lo que está dentro de los paréntesis. Esa es la primera jerarquía de las operaciones matemáticas, resolver paréntesis. Entonces primero sumaría A, el valor de A más el valor de B, y luego elevaría el cuadrado, o sea, sería multiplicar. Esto también podría, también debe, ya para desarrollarlo, sería A más B por A más B. La base es A más B.
dos veces multiplicado entre sí, A más B por A más B. ¿Alguna pregunta? No, maestro. Todo bien. Excelente. Vamos a ver este. La suma del cuadrado de dos números. No es lo mismo que lo que escribí aquí arriba. Aquí arriba dice el cuadrado de la suma de dos números. Y aquí dice la suma del cuadrado de dos números. A más B. ¿Y el cuadrado? A al cuadrado más B al Al cuadrado. Ok. A al cuadrado más B al cuadrado. La suma del cuadrado de dos números. Perfecto. La diferencia del cubo de dos números. ¿Cómo es que vivimos? Paréntesis menos B, paréntesis A ver, yo soy el secretario, dígame, paréntesis, A menos B, A menos B, paréntesis paréntesis, al cubo, al al 3. cubo. Ahí dice la diferencia de dos números elevados al cubo. Aquí, la diferencia de dos números elevados al cubo. Y no es lo que me están pidiendo. Dicen la diferencia del cubo de dos números. A al cubo menos B al cubo. Correcto. A al cubo menos B al cubo. ¿Sí? Por eso les estoy escribiendo la redacción para que la escriban y escriban la respuesta. Porque en un momento, si tienen alguna duda, pues pueden ir a sus apuntes y consultarlo.
Una palabrita nueva. ¿Qué significa sucesor? El siguiente. El siguiente, exactamente. ¿Sí? Entonces, dice el sucesor de un número. Si el número fuera la letra A, su sucesor, ¿cómo lo expreso? B. Sería la B. No, tengo que redactarlo en términos del mismo número. A más 1. Exacto, correcto, muy bien. A más 1. Ese es el sucesor de un número. El número es A y el sucesor es A más 1. ¿Sí? ¿Y cómo expresaría yo el segundo sucesor? A más 2. Correcto. El segundo sucesor sería A más 2. Muy bien. Muy bien, escribir el otro. El anterior de un número. ¿Cómo escribo el anterior de un número? A A menos 1. menos 1. Correcto. Ya se pusieron la pila, qué bueno, chicos. A menos 1. A es el número y el sucesor es, perdón, el anterior es A menos 1. ¿Cuánto vale A? Pues el que valga 20, 50, 1 millón, lo que sea. El anterior es 1 menos. Bueno, voy a borrar arriba. Dos números consecutivos. Dos números consecutivos. A por 2. A por 2. No, porque ahí me diría el doble de un número. A más B. 1, A más 2. A ver. Dice dos números consecutivos. Sería A, el primero, y el consecutivo sería el siguiente. ¿Cómo expreso el siguiente? B. No. A más 1 y A más 2. A más 1. Tengo que expresarlo en términos de la misma variable que estoy expresando como el número. ¿Sí? Ese es 1 y ese es el consecutivo. Porque necesitaba yo especificar que este es B. Pero yo tenía que hacer la igualdad de que B es igual con A más 1. ¿Sí? Pero así como está, es lo correcto. Un número y su consecutivo. Por eso aquí sería dos números consecutivos. El primero y el segundo número. ¿Alguna pregunta? No, maestra, ninguna. Bueno. Tres números consecutivos.
Vamos a pensar que el número es K. K más 1, K más 2. Correcto. K más 1 y el otro es K más 2. 3 números consecutivos. A este le sumo 1 y a este le sumo 2. Son los 2 consecutivos. Entonces son 3 números consecutivos así. Un número por 2x. Dos x al cuadrado. ¿Sí? ¿Sería 2x al cuadrado? No, porque por ningún lado aparece aquí al cuadrado. Dice un número por 2x. A por 2x. A por 2x. Sería A, Punto. o paréntesis, 2x. Pero ya bien ordenados, para hacer esa multiplicación, se va a hacer 2, el número que se conoce como coeficiente va al principio y luego las letras se ordenan conforme al alfabeto. Entonces sería AX. Nada más por forma de escribirlas, ¿eh? No quiere decir que si escribo 2xa esté mal escrito. No es incorrecto, pero no es la costumbre. Se acostumbra a ordenar las literales por orden alfabético. ¿Sale? A ver, este sí es para meditarlo. Un número par. Algebraico, ¿eh? Si me dicen el 2, el 4, el 6, el 8, etcétera, etcétera, se los acepto, pero no es algebraico, no estamos en eso. Estamos en lenguaje algebraico, entonces tengo que escribir con literales un número par. A. ¿Perdón? A. Es un número nada más, pero no me asegura que sea par. Dos A. Correctísimo. Igual a 2A. Si A fuera 1, multiplicado por 2, me da 2. Si A fuera 2, sería 2 por 2 me da 4.
Si fuera 3, 2 por 3 me da 6 y entonces obtengo un número par. Este sería un número par, se escribe 2A. Tres números pares consecutivos. ¡Ánimo! Tres números pares consecutivos. ¿Cómo escribimos un número par? 2A. 2A. ¿Y el que sigue? 2A más 1. 2A más. 1. 1. Si ese es par y le suma 1, no va a ser par, va a ser non. ¿Sí me explicó? 2A3. No, también va a ser non, porque este es un número par. ¿Cómo obtengo? Vamos a pensar que el 2 fuera, que el A fuera 2. Sería 2 por 2, 4. ¿Cuál sigue de consecutivo? ¿Cuál sigue del 4? 6. El 6. 6. ¿Cómo obtengo el 6? Por 2. Sí. 4 por 2 no me da 6. Más 2. Exacto. 2A más 2. Ese es el siguiente consecutivo. Ese es el número par. Ese es el consecutivo, el número siguiente par. Y el otro, el siguiente sería 2A más, ¿cuánto? ¿Cuánto? Dice, tres números pares consecutivos. Ya tengo el primero, ese es par. Ese es el consecutivo. ¿Y el otro? El último, ¿cómo expreso? 2A más ¿qué? Más 6. Ya se brincó uno. Vas a pensar que A valga 2. Entonces el primero sería 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Más 2. 6. 2 por 2, 4. Más 4. 8. Y entonces sí, son 2, 4, 8. Perdón, 4, 6, 8. ¿Alguna pregunta? Profe, no, yo no logro ver bien cómo quedó en la parte de abajo, no se ve Ah, perdón. bien. Tienes razón. Déjeme, lo voy a bajar. Muchas gracias, ahí está bien. ¿Ahí está bien? Sí, profesor, ahí se ve bien. Muy bien.
Ok, el siguiente. Un número impar. 3. Ok, pero en álgebra, A menos 3. A menos 3. Y si, 3A. a ver, si A, para el primer caso, de A menos 3, dice que A menos 3, si A vale 9, ¿cuánto vale? Menos 3 me da 6. Pues no es posible. ¿Qué característica tiene un número impar? Primero, la primera es que van en la numeración, van alternados, par, impar, par, impar, par, impar, par, impar. Entonces, si yo ya aprendí cómo escribir un número par, ¿cómo lo escribo? Escribo como 2A o 2X o 2, le voy a poner 2C, ¿sí? Ese es un número par. Y si quiero que sea impar, pues le sumo 1 y ese es un número impar. ¿Sí? O le resto 1 también. Estas dos formas son respuesta para esta pregunta. Un número impar. Generalmente esta es la más aceptada, pensando en una suma y no en una diferencia. ¿Sí? Pero las dos son correctas. Este es un número par más 1 me da un impar. Un número par menos 1 me da un impar. ¿Alguna duda? No. No, todo bien. No, todo bien. Perfecto. Muy bien. Mm, ok. Dos números impares consecutivos. Pensemos en este. 2C más 1. Ese es un impar. ¿Y cuál es el consecutivo? 12 más 3. 12 más 3. 2C más 3. O también pudiéramos escribirlo como 2C más 1 más 2, que a fin de cuentas nos va a dar 3. ¿Sí? Pero para contestar lo que me están preguntando, con esto, o lo puedo encerrar en un paréntesis. Aquí implico, perdón, afirmo que este es el impar y el siguiente impar tengo que sumarle 2. Por ejemplo, si este fuera 5 más 2 me da 7. Si fuera 11 más 2 sería 13. Y así sucesivamente. ¿Ok? No alcanzo a verla. ¿Son 8:20, chicos? Corrobórenmelo, por favor. 9:20, maestra. Perdón, 9:20. Sí. Sí, profesor. Ok, bueno, todavía tenemos 10 minutos. Bueno, dice, un número de 2 cifras. Un número
de 2 cifras. No puedo escribir, aquí ya tengo que regresar a la aritmética. No puedo usar A, B. No puedo expresar como AB, porque entonces sería dos cifras. Ni puedo expresar A. O sea, no lo puedo expresar porque aquí me dice que es 2 números que se están multiplicando. Pero no es un número de 2 cifras. ¿Qué significa que tenga 2 cifras? Pues que son 2 números. Pero, por ejemplo, entonces pudiera escribir el 10, el 43, el 99. Son 2 números de 2 cifras. ¿Sí? Por cierto, ¿recuerdan cómo se lee? ¿El 4 qué lugar corresponde? Le corresponde en esta cifra. ¿Se acuerdan? Tengo el punto decimal. Y si no tiene punto decimal, de todos modos el punto decimal está. Por ejemplo, este número es lo mismo que escribir 76 punto. Porque el punto aparece, desaparece según me convenga. O sea, aquí en este caso, yo lo puedo aparecer o lo puedo quitar. Pero todo sigue siendo 76. Entonces aquí sería unidades, ¿se acuerdan? El primero sería unidades. ¿El que sigue cuál es? Decimales. No, los decimales son estos. Híjole, su maestra de primaria se va a morir, ¿eh? Unidades, decenas. ¿Y cuál sigue? Centenas. Centenas, correcto. Centenas. Bueno, y en la parte decimal, ¿esto qué sería? El 7, ¿qué lugar le corresponde? Decimal. Sí, decimal son todos, así les conoce a todos. Pero la primera se le dice que son décimos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Décimos. Luego, el 2. Centésimos. Centésimos. ¿Y el tercero? El 8. Milésimos. ¿Perdón? Milésimos. Milésimos. Ok, a ver. ¿Quién no me ha contestado? Perla. ¿Qué sigue? ¿Qué seguiría? Por ejemplo, si le agrego otro número. Por ejemplo, un 4. ¿El 4 qué le correspondería? ¿Podría repetir de nuevo, maestro, por favor? No están en clase, chicas. Un milésimo. No, milésimos es el 8. 10 milésimos. Décimos, centésimos, milésimos. ¿Qué sigue?
¿Qué sigue? 10 milésimos. 10 milésimos. El 4 ocuparía el lugar de 10 milésimos. 10 milésimos. Luego seguiría 100 milésimos, luego millonésimos. Eso, mi sugerencia es que no olviden lo que vemos en clase, porque llega el momento que lo ocupamos. Simplemente, el otro día mis bebés estaban jugando aquí en la casa. Tratamos de reunirnos frecuentemente. Mi esposa ya hace mucho tiempo que nos dejó. Y trato de que mis hijos vengan a la casa. Estábamos cenando, después de cenar se pusieron a jugar los más chicos a un juego que se llama Maratón. No sé si lo han jugado alguna vez. Es muy bonito porque aprende uno muchas cosas. Y una pregunta, creo que de literatura, decía, autor del Periquillo Sarmiento. ¿Quién me dice quién fue el autor del Periquillo Sarmiento? Nadie. Profe. ¿Eh? El autor de esa novela, José Joaquín. ¿Perdón? José Joaquín. José Joaquín Fernández de Lizardi. ¿Sí? ¿Y dónde lo aprendí? Pues lo aprendí en la secundaria. En buena onda me hicieron leer ese libro. ¿Sí? Y otros más, la Divina Comedia, el Quijote de la Mancha, porque no suenan campanas, y luego ya le seguí yo leyendo otros más, ¿sí? La que no he leído completa es la Divina Comedia. Y aquí la tengo en la casa. Incluso un padrino me la regaló en una edición de lujo. Y ahí está bien guardadita, pero pues está guardadita, pero no lo he leído. Y me dice una de mis bebés, me dice, ay, abuelo, ¿cómo supo que era esa? Y yo le dije, porque yo fui a la escuela a estudiar. ¿Sí? Y es de veras importante recordar cosas. Luego les pregunten, pues, los que estén jóvenes, pues no, todavía no le batallan, pero los que ya tengan hijos, oye, papá, ayúdame. No, pues ya ni me acuerdo. Mamá, ¿qué sabe qué? No, pues pregúntale a tu papá. No, tenemos que ayudar a los hijos, la verdad. Yo sí siento compromiso de ayudar a mis hijos. ¿Vale? Bueno, ok. Entonces, sí es pues porque estamos en la escuela tenemos que aprender esto, recordarlo perfectamente. Unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces quedamos que eran un número de 2 cifras, así lo escribíamos. Y surgió por eso. ¿Por qué este es 43? Porque ocupa el lugar de las decenas, el 4, por ejemplo, 43. El número 43. El 4 ocupa el lugar de las decenas. Entonces sería multiplicar por 10. El de las unidades, multiplicar por 1. Y si yo multiplico 10 por 4 me da 40. Más el 3 por 1 me da 3. Y eso me da 43. ¿Ok? ¿Quién me lee esa cantidad, por favor? $7,000,005. Correcto. Cuento
1, 2, 3. Aquí separa, son los miles. 1, 2, 3, hasta aquí serían los miles. Y aquí serían millones. Entonces serían 7 millones 5. La respuesta es correcta, de palomita. ¿Ok? Ustedes manejan mucho los números, ese no creo que les cueste mucho trabajo. Ok. Bueno, hay una serie de problemas. He tenido problema con la escaneada del libro de Baldor y no les he podido subir información para que hagan ejercicios. Y el problema consiste en lo siguiente, que escaneo y se ve bien la escaneada y a la hora que jalo el archivo para mandárselos, me aparece negro. O sea, donde estaba la hoja del archivo PDF, se me hace negro y ya no se ve ninguna letra. Digo, ¿qué hora qué pasó? Pues quién sabe. Estoy viendo cómo resolverla. Algunos, por ejemplo, ¿qué me mandaron el otro día? En internet ahí están los manuales de todas las calculadoras. Y una religiosa que esté inscrita en la escuela tenía problemas porque su calculadora le daba, por ejemplo, si dividía 5 entre 2, no le daba 2.5, sino le daba 5 y una raya 2 abajo. Entonces le daba 5 medios. Dice, yo no quiero eso. Y ya le dije que qué decía su calculadora arriba. Y me dijo, ya me leyó lo que decía hasta arriba, con letras chiquititas. Y le dije, está configurada en forma matemática, por eso le está dando esos resultados. Y le pedí el número de su calculadora y la marca, y ya me la dio, y la busqué en internet, lo bajé, y se lo quise enviar por correo electrónico, y no me dejó, me dijo que el archivo era demasiado grande. Bueno, con software lo dividí en 2, y me seguía diciendo que estaba demasiado grande el archivo. Y lo dividí en 4, y uno solo me decía que estaba muy grande el archivo. Entonces dije, no tiene ningún caso seguirlo haciendo. ¿Por qué? Porque para evitar el pirateo, protegen mucho ya los archivos. Entonces, buscamos otro medio. Se lo hice llegar por Drive. Se lo mandé, le mandé la liga y ya lo pudo bajar. Pero era cuestión de configuración, nada más. Y ya en vivo, aquí, o sea, nos quedamos ella y yo un rato después de la clase y le pasé ya cómo, le dije, a ver, oprímale aquí, Shift, luego Mod, y le digo, ahí aparece una tablita que dice el número 1 dice Mat, el número 2 dice el Line, y otras palabras más, otras opciones más. Oprímale el número 2, y ya desapareció. Y dije, pues ya, qué bueno. Entonces ya estaba configurado de forma lineal. Entonces ya, pues, dividiendo 5 entre 2, le daba 2.5. Pero sí. Entonces, yo voy a esperar que en la semana, cuando más puedo trabajar es la noche la tarde del sábado y el domingo. Entonces, no esperen antes el archivo porque les voy a subir problemas de este tipo. Por ejemplo, déjeme recuerdo alguna. No, ya no nos da tiempo, déjeme ver. No, ya nos pasamos. Bye. Bonito día, chicos. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Profe, ¿cuál sería la tarea entonces? Disculpe. No, ya la subí. Ok, profesor. Ya la subí, pero quiero subirles más tareas, más ejercicios. No como tareas, sino para que ustedes mismos desarrollen y aumenten su aprendizaje.